Bienvenidos a Astroarmónico. En este vídeo voy a hablarte de la bioneuroemoción. La bioneuroemoción es una metodología que utiliza distintas herramientas como el estudio del árbol transgeneracional, como la hipnosis, el proyecto Sentido. El objetivo es ahondar en las causas que están condicionando un efecto, una experiencia personal, por ejemplo, de una enfermedad. Es ahondar en las causas emocionales, en los aspectos inconscientes que están originando esta sintomatología. No únicamente en enfermedades, sino también en otras esferas de la vida, como problemas, determinados patrones inconscientes, como repeticiones de experiencias en la vida, por ejemplo, una fidelidad familiar respecto al trabajo, alergias. Puede abarcar muchos aspectos, pero el objetivo principal es desprogramar los condicionamientos, ahondar en la programación inconsciente, la programación familiar, las creencias familiares, todo aquello que se ha heredado, que no se ha cuestionado y que se repite. Aquí es donde es interesante hablar del transgeneracional o el árbol genealógico. Lo que hace el transgeneracional es desvelar aquella programación inconsciente que se gestó en un momento determinado, que se ha ido repitiendo, se ha ido pasando de padres a hijos, como que se ha ido siendo fiel a esa programación. Entonces el transgeneracional permite estudiar la relación entre los ancestros y la persona para ver qué rol ocupa cada uno, qué carga se está transmitiendo, qué persona tiene una carga mayor, cuál tiene una carga menor, todo aquello que se vivió en la familia, los secretos, los sucesos importantes, las muertes, todo aquello tiene un peso muy importante en el árbol genealógico y se transmite inconscientemente. La persona, por fidelidad familiar, repite la memoria inconsciente. Es como que está pendiente de ser liberado, de ser desvelado, de sacarlo a la luz. Entonces, el árbol genealógico es muy interesante para poder ir ahondando, sobre todo en la programación inconsciente. Y aquí estamos hablando ya de por qué el inconsciente o qué es el inconsciente. El inconsciente es la parte de la mente que está operando y que condiciona la experiencia de la persona. Se dice que más del 90% de la mente es inconsciente y el resto es consciente, con lo cual una mayor parte de la mente es inconsciente y está condicionando de forma directa la experiencia. Esto quiere decir que muchas personas hacen o viven una vida inconsciente. ¿Por qué? Pues porque no se cuestionan la programación, porque viven su experiencia de una forma robotizada, automatizada, porque se creen que son felices o que les gusta, pero están respondiendo a una programación inconsciente. Están respondiendo a una fidelidad. Están actuando conforme a una inercia, como se espera que hagan, como todos esos aspectos inconscientes o creencias que están operando, de las cuales si la persona no empieza a cuestionarse, pues sigue viviendo una vida rutinaria. Lo mismo con las enfermedades. Las enfermedades son manifestaciones de bloqueos emocionales, de creencias limitantes. Según el curso de milagros, es un ataque a la verdad, a la verdad. Con lo cual, si la persona no ahonda en esta parte inconsciente de la mente, está destinada a vivir los efectos, las consecuencias. De ahí la importancia de ir ahondando e ir investigando sobre la programación para ir deshaciendo este condicionante que está condicionando la experiencia de la persona. Para esto yo utilizo en las sesiones la hipnosis. A mí me parece muy interesante y muy útil. ¿Por qué? Pues porque con la hipnosis realmente es una relajación guiada, donde la persona entra en una relajación muy profunda. Esto es consciente en todo momento de lo que está ocurriendo, pero entra en un estado mental en el cual las defensas del ego bajan. Entonces la parte intelectual defensiva que opera en el día a día de la persona ya no se encuentra. Es más fácil para la persona conectar con el inconsciente, es más fácil conectar con aquellas capas que se han, diríamos, protegido, se han ido conservando inconscientemente. Entonces ahí es donde entra el trabajo, porque ahí es donde la persona fácilmente puede acceder, porque a través de una hipnosis guiada, la persona se siente cómoda, se siente acompañada,
siente que no hay un peligro y entonces se puede acceder al bloqueo, se puede acceder a la programación, se puede acceder a aquello que quedó congelado y que gestó, por ejemplo, un conflicto de abandono respecto a los padres, por ejemplo, una persona mayor que siente una herida muy fuerte de abandono o un resentimiento porque su padre no estuvo en su vida. Ahí es donde se accede y se puede conectar emocionalmente, se puede liberar el inconsciente, el bloqueo emocional, la persona llora, la persona saca el llanto, todo lo que tenía reprimido, lo saca, lo libera y luego se queda tranquilo. Luego la persona es capaz de ver la perspectiva, la situación de otra manera, pero una vez que emocionalmente se ha liberado. De ahí la importancia de la hipnosis, porque permite acceder a esa capa emocional de la cual siempre la persona se ha evadido, se ha protegido por miedo. En este caso, por el miedo que sentía de no sentirse protegido por el padre o la madre. Por eso la hipnosis en este caso es una herramienta, como digo, muy, muy útil, para mí muy valiosa y en mi experiencia personal ha dado muy buenos efectos. ¿Cómo trabajo yo en sesión? Normalmente parto del motivo de consulta, porque a veces no hace falta tener las fechas del árbol genealógico. A partir del motivo de consulta, muchas veces lo que hago es ya directamente empezar a trabajar con la hipnosis, porque para mí lo importante no es que yo dé la información, porque a veces la persona sabe la información intelectualmente, pero se queda en esa línea, no es capaz de bajarlo, no es capaz de conectar emocionalmente. Entonces, por mucho que sepa el sentido que tiene una enfermedad, si no hace la conexión emocional no le sirve. Por eso yo prefiero, le puedo dar la información teórica puntualmente, pero me gusta trabajar luego posteriormente con la hipnosis para hacer el trabajo, para completarlo, para acceder al inconsciente, para realmente acompañar a la persona en este trabajo que es la parte más difícil, la parte de conectar emocionalmente. En ese punto en el que yo estoy acompañando a la persona se siente acompañada, se siente guiada, sabe lo que se deja guiar. Entonces yo voy conduciendo a la persona para que pueda acceder a la memoria inconsciente, al, a lo que se ha gestado, se ha quedado enquistado emocionalmente y a partir de ahí se libera. Se dan unos recursos también para reprogramar, emocionalmente se libera, pero también para cambiar la perspectiva de la persona. Normalmente las personas tienen muchos aspectos emocionales pendientes con los padres porque a un nivel infantil se han guardado muchos miedos, muchos rencores, también programaciones infantiles, creencias limitantes. Entonces, trabajar la figura de los padres es fundamental, fundamental para liberarse de esa necesidad emocional de apego, como referencia, como buscar en ellos lo que no se ha dado a uno mismo. Y trabajar a un nivel infantil es algo primordial para posteriormente poder trabajar otros aspectos a otro nivel. Pero emocionalmente, como digo, hay muchos aspectos que están enquistados. También es significativo como a veces se tiene una experiencia respecto, por ejemplo, a un familiar, un amigo, pero resulta que es que el origen es un resentimiento o un trauma muy importante que hubo en el pasado y la persona no tiene las herramientas de hacer esa conexión entre la causa y el efecto, porque está muy alejado, porque ha dejado pasar tanto que ya cuando tiene el efecto no sabe de dónde viene la causa. Por eso digo que es muy importante o muy útil para mí la hipnosis, porque realmente accediendo al inconsciente ahí aflora y realmente no hace falta tanta parte intelectual. Sí que es importante la indagación, pero sobre todo la indagación emocional. Y bueno, pues casos prácticos, por ejemplo, los casos más fáciles también de ver son las alergias, porque las alergias casi siempre son bloqueos emocionales de conflictos que no se han sabido gestionar. Entonces, al no gestionarse emocionalmente un conflicto, ese rechazo o ese miedo o ese trauma se proyecta. Es decir, en lugar de que la persona vea el trauma donde está, por ejemplo, tuvo un caso de una mujer que tuvo un trauma cuando su pareja le anunció que le dejaba, sintió el abandono, como no supo gestionar el abandono, lo que hizo fue, en lugar de ver el abandono, había un gato que estaba en ese momento, pues relacionó abandono con el gato
Entonces, el gato fue como su sistema de defensa que utilizó para protegerse de esa situación emocional, porque no supo gestionar el abandono, no podía gestionar el abandono. Entonces, utilizó de parapeto el gato. Y ella posteriormente, cuando veía el gato, veía gatos, pues sentía unos rechazos, sentía una alergia. Su cuerpo reaccionaba inconscientemente. No tenía sentido, racionalmente no tiene sentido, pero claro, emocionalmente sí que tiene sentido, porque ese gato le está protegiendo de ese rechazo, de ese miedo, de ese me muero. Entonces, a través de la hipnosis accedimos realmente a ese momento. Esta persona pudo conectar emocionalmente con el abandono, pudo llorar profundamente, un llanto muy fuerte, muy tocado, todo lo que estaba guardado ahí lo sacó y posteriormente resulta que ya los gatos pues ya no tenían sentido para ella, no le causaban rechazo porque ese rechazo lo había liberado. Entonces la alergia desapareció. Por eso comento que es importante acceder a un nivel inconsciente emocional para poder ir liberando aquellos aspectos que se han ido arrastrando porque no se ha tenido la habilidad de conectar, de gestionar emocionalmente. Pues esto ha sido un poco un resumen de este vídeo y nos vemos en otro vídeo. Un abrazo, chao.